Bueno, vamos entonces a ingresar en la segunda entrevista del día de hoy. Contentos de tenerla porque es una rama que teníamos, ¿cómo les puedo decir? La pata de este programa, las patas de este programa iban a ser la música y la literatura, ¿no? Pero es impensado hablar de música y literatura si todos los artistas que vienen nos dicen que también, si son músicos, escriben o hacen fotografía. O es impresionante las ramas que por las cuales se bifurca así el arte, ¿no? Este es uno de esos casos, y vamos a tener por primera vez acá en Algo en la Aldea una actriz, ¿no?, que viene elaborando hace un montón, ¿no? Dentro de, ya nos va a contar en qué ramas del arte, ¿no? O cómo quiere que la caratulemos, como ella quiera, pero todo el laburo que viene haciendo es impresionante. Ella es salteña, ¿verdad? Pero vivió en Tucumán y está produciendo cosas en Salta y en Tucumán, y nos va a contar un poquito de todos sus trabajos. La tenemos acá en el estudio, Alejandra Agnes. Buenas tardes, bienvenida a la aldea, Ale. Hola, muchas gracias por la presentación. Por favor, un gustazo tenerte acá, porque también es curioso para nosotros. No sabemos por dónde empezar primero, porque tenés un montón de laburos hechos. No sabemos primero por dónde quieras encararlo, ¿no? Si es en tu faceta de escritora, has hecho laburás con mucha gente en conjunto, eso también está bueno. Y estuvimos recorriendo tus trabajos, y yo quería preguntarte primero, antes de meternos en todos los trabajos y en los talleres y en los encuentros, ¿cuál es el génesis de todo eso, ¿no? ¿De dónde viene todo lo que es la escritura, el arte? ¿De dónde nace? Estábamos hablando recién con Feli Colina, y ella nos decía que hay una vocecita en el fondo que te dice: vos seguí por acá, aunque esté todo mal alrededor, acá, seguí por acá, ¿qué es esto? ¿Por dónde vino en tu caso? Bien, bueno, yo creo que el inicio de todo este camino siempre ha sido que mi vida está rodeada de hermosas casualidades. Ahí va. Cuando empecé, cuando era chica y estaba en la escuela secundaria, realmente no me encontraba o no lograba encontrar un lugarcito donde sentirme cómoda, donde sentirme yo. Y entonces, un día fui a la biblioteca provincial y vi que había un afiche que decía de un taller de narración, y decía una invitación para empezar a contar cuentos en la biblioteca para niños. Y yo dije, bueno, me interesó, y fui a preguntar a la secretaría, y ellos me dijeron: bueno, sí, qué bueno que quieras contar cuentos, pero ¿no te interesaría primero hacer un taller para aprender a contar cuentos? Y dije, bueno, que viene esa persona. Vamos por ahí. Muy bien. Y primero, bueno, me formé. Si hay algo que yo agradezco siempre, es poder ser alumna. O sea, realmente disfruto mucho el poder ser alumna. Ahora estoy en otro lugar, pero me encanta porque es un camino en el que yo aprendo mucho, y realmente he tenido muchas personas que son muy solidarias conmigo. Así que bueno, empecé con Georgina Parpagnoli cuando tenía, era en el 2012. O sea que ya venís trabajando hace bastante, sí. Claro. Desde el 2012 empezamos con el primer encuentro regional de narración oral, y empecé a trabajar como alumna de ella, y después me incorporé a Raíces del Tiempo, que fue el primer grupo en el que participé. Después, llegaron otros eventos como la Caminata por la Lectura, que eso es algo que caracteriza mucho este trabajo, ¿no? El trabajo de ser narrador, porque primero empezamos por lo simple, empezamos por contar las historias de otros, que eso creo que fue realmente muy importante, muy interesante, el aprender a verme reflejada en los escritos o en las producciones de otras personas. Y después, va mutando eso hasta encontrar una faceta propia o encontrar un estilo propio, y empezar a animarse a empezar a escribir algo mío. Eso ha sido un camino realmente muy transformador. Tremendo. Y bueno, ya que nombraste al encuentro ahí, que fue los últimos días de abril, contanos un poco cuál fue esa experiencia, si bien ya venías participando, pero vimos las últimas presentaciones, hay un video ahí, ¿cómo fue la construcción de ese relato, digamos? Bien, primero quiero destacar que desde el 2012 que venimos trabajando con esto con Georgina, gracias a la coordinación
y al apoyo del grupo Guacalera Teatro. Este año lo pudimos hacer, que fue virtualmente, y eso fue realmente novedoso porque desde el 2012, el 2013, todas las entregas anteriores eran más un trabajo convivial, ¿no? Un trabajo comunitario, presencial, y después nos vimos con este contexto que nos está atravesando hoy y hemos decidido que compartir a través de estar frente a una computadora, a través de la cámara, siempre unidos por estas ganas de querer compartir nuestras historias con los otros. Y bueno, fue un proyecto que se hizo gracias al grupo Guacalera Teatro, con el apoyo también de la biblioteca, que nos viene acompañando desde hace muchos años en esto. Y bueno, gracias también a la fantástica gestión de Juan Bertini y Georgina Parpagnoli, que siempre están al frente ahí. Y bueno, fue un camino de aprender, ¿no? A editar, a grabar, a regrabar, y bueno, y a verse también, ¿no? Que me parece importante el hecho de mirar nuestro trabajo desde otro lugar y mirarlo con otros ojos y repensar nuestras prácticas y tratar de actuar o de comunicar desde otro punto de vista que quizás años anteriores era impensado. Claro, el formato nuevo también, o sea, el hecho de mostrar o los espacios distintos más allá de la pandemia, que fue como reorganizar los espacios, los formatos, encontrarse también uno creando en esos formatos, porque por ahí estaba acostumbrado, bueno, tenías el escenario o iba un micrófono donde tenías que leer o representar algo, pero volverse a armar de nuevo, ¿no? Con herramientas y decir, bueno, ¿cómo produzco algo que ya no es el escenario, ya no es solo el micrófono, sino es editar? Que muchos de los escritores que vinieron acá hablamos de eso, de cómo es la inserción de la lectura y la escritura en redes sociales, cuáles los beneficios y las dificultades de ello, es rearmarse de nuevo, ¿no? En tu caso, porque vimos ahí, si pueden buscar en YouTube el relato Gregorio, ¿sí? Que es parte del octavo encuentro regional, búsquenlo y véanlo, porque también ahí entendimos un poco, desde mi parte por ahí había visto representaciones por ahí pero es muy curioso el formato y el lugar, ¿no? Donde lo decidís hacer y por qué. Contanos ese cuento en particular, las decisiones que tomaste a la hora de representarlo ahí, por qué el lugar y el formato, que si te costó cómo llevarlo o ya lo tenías pensado ya desde hace un tiempo, ese cuento específico, digamos. Bueno, ese cuento en realidad es de mi autoría, sí, porque es la historia de cómo mi mamá compró el auto. Ahí va. Así que fue muy divertido grabarlo y pensarlo desde ese lugar, porque en realidad varias de las frases que yo recuerdo de mi mamá se dan en esas conversaciones de noche en el auto. Entonces, antes de abrir el portón... Claro, yo te iba a preguntar eso, si era verídico por ahí algunas partes de... Todo es real. Es real todo. Sí. Eso creo que lo hace mucho más divertido, porque realmente a mí me gusta mucho esa producción y la pensé desde el auto, porque todas las noches o por ahí cuando tengo posibilidad de compartir con mi mamá, nos quedamos un ratito más en el auto antes de entrar a la casa y empezamos a hablar y bueno, ella siempre mira al frente, ¿no? O sea, también tiene lo divertido de esa situación, que no nos miramos. Claro, como manejando. Claro, y a través de esas pequeñas miraditas que se dan en el espejo retrovisor, porque yo nunca voy de copiloto, entonces es como atrás, digamos, comunicarnos así, ¿no? Quizás en el mismo espacio, pero eso tiene de curioso ese cuento, y por eso yo también decidí contarlo en el auto, porque creo que no había nada más representativo que eso en la historia de mi mamá. Y lo pensé en ese formato porque creo yo que ahora que tenemos la posibilidad de grabar, tenemos este laboratorio, ¿no? De empezar a buscar otros lugares, empezar a crear. La mirada de la cámara es muy interesante porque te permite enfocar en lo que vos querés. Entonces, como yo decía antes, en este trabajo de repensarnos como artistas y mirarnos, de decir, bueno, probemos otras cosas, y en esos lugares donde era impensado quizás hacer teatro, hacer narraciones, vamos a esos lugares. Vamos a la cocina, vamos al garage. Claro, por ahí una acostumbrada en ese sentido al espacio del escenario, en donde, bueno, tenías que tomar decisiones por donde el público ve, o hay ciertos lugares que tenés que prestar atención más allá de la escena particular tuya, digamos. Pero en este caso las decisiones las tomabas vos y mostrabas esto es lo que tenés que ver, porque más allá de ese cuadro
no hay más. Entonces la decisión también es fuerte de decir, bueno, esto es lo que presento, esto es lo que decido. Por eso nos pareció muy curioso ese relato en particular, más allá del formato, la forma también y de que esté dentro de un marco de uno está acostumbrado a que los encuentros por ahí de lectura haya performance en video, pero esto era otra vuelta de tuerca y eso también es valorable porque inclusive cuando a veces se piensa que ya está todo escrito, ¿no? Que no se puede o dentro de las corrientes se pueden hacer cosas distintas, pero demostrás que por ahí se puede hacer cosas distintas, ¿no? Con los elementos necesarios y por ahí con los recursos que uno tiene a la mano, pero con las decisiones correctas, ¿no? Y contame también cómo es la construcción en el caso de los relatos para niños, ¿no? Que también es otro mundo totalmente particular, ¿no? ¿Cómo te sentís ahí como desde ese lado, digamos, como constructora de relatos? O lectora, ¿no? También. Bueno, a mí realmente me gusta mucho el universo de la infancia. Es mi primer acercamiento a través de los cuentos para niños. El cuento que está también subido en YouTube, Las alas de Benicio, es también escrito por mí, también como investigando un poco en esto, ¿no? De que puede ser un cuento para niños, pero también le estamos hablando a los niños que habitan en los adultos, claro, que nos están escuchando. Y eso me parecía muy interesante porque creo que nosotros tenemos que mantener siempre, ¿no? ese espíritu para crear. Entonces todas las cosas que yo propongo siempre parten a través de un laburo de estar jugando, experimentando. Y con respecto también, retomando un poco el texto anterior, sí, el de Gregorio, me parece que lo importante, tanto en los cuentos para niños, para jóvenes, para adultos, es que nosotros encontremos nuestra propia voz. Entonces, yo elijo contar este cuento porque a mí me resuena en cierto lugar dentro mío y es por eso que ese cuento que quizás es de otra persona, yo lo hago mío, lo hago propio y me apropio de esa historia. Y después empezar a crear cuentos también para niños, es también ponerme en mi lugar de niña y recordar estas cosas que viví o estas cosas que me hubiera gustado que sucedan. Entonces, hay como un límite muy pequeñito entre lo que es lo real y lo que es la ficción. Claro. Entonces, siempre dentro de nosotros vamos a encontrar relatos que quizás vos los contás y decís, esto es muy increíble, claro, ¿no? O se lo contás a la gente y dice, wow, pero qué increíble lo que te pasó. Y bueno, creo que eso es lo importante en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Más en esto de la narración oral o de la actuación, que todos tenemos algo importante para decir. Entonces el primer paso para hacer este trabajo es animarse a hacerlo. Tremendo. Nada más. Bien, bueno, entonces más allá para ir cerrando, digamos, por el tema del tiempo, nos quedaremos hablando un montón, pero estamos cortísimos de tiempo. Quería preguntarte la última, la cuestión de la formación en un contexto de pandemia y llegar al objetivo, que eso es un objetivo que más allá son herramientas, ¿no? Que uno toma más allá de un título, de recibirse, ¿no? Para el futuro, ¿cómo encarás o cómo venís encarando tus trabajos para un futuro después de, habíamos hablado de la importancia de la educación pública, de formarse, de la gente con la que uno se rodea, de tratar de adquirir un montón de conocimientos en los espacios donde pueda? Para el futuro, ¿cómo vas a encarar lo que viene y si nos podés contar en lo que estás trabajando actualmente? Bien, ahora del 22 al 24 voy a estar en el Dramatiza haciendo un pequeño desmontaje acerca de un trabajo que hice durante las vacaciones en un taller de Jujuy junto al profesor y artista Sergio Díaz Fernández. Esto es como una aproximación al biodrama teniendo en cuenta nuestras vivencias propias y también transformándolo, ¿no? con estas pequeñas pautas, dándole teatralidad a nuestra vida. El Dramatiza es el encuentro regional de profesores de teatro. Así que, bueno, también todas estas herramientas de la narración, del teatro, llevarlas a la escuela, me parece que es totalmente posible. Hoy lo podemos hacer y podemos enseñar un montón de cosas a través del arte y podemos llevar el arte a la escuela y hacerlo de una manera fantástica y muy divertida para que también aprender sea significativo, sea transformador.
Y bueno, ese es el trabajo que tengo que presentar ahora y bueno, estoy cursando actualmente el 4º año de la licenciatura de teatro. Ya me recibí el año pasado de profe y de intérprete, pero bueno, el camino es constante. Permanente, y permanente porque uno va adquiriendo todo el tiempo. Muchísimas gracias, Alejandra, por sumarte acá a la aldea. Nosotros, bueno, curiosos todo el tiempo de sumarnos también a la pata del teatro, a la pata de la interpretación, de los relatos, y también uniendo un poco Tucumán, Salta, Jujuy, que está pasando un montón de cosas importantísimas. Ahora, bueno, en Tucumán es el Mayo de las Letras y se están desarrollando un montón de cosas interesantísimas, pero era importante para nosotros como sumarte para que también desde otro punto de vista, lo que se está haciendo en otra provincia, pero que se lo puede ver, ¿no? Por estar online todo, se lo puede ver. Así que invitamos a toda la gente que se sume. Estás en redes sociales para que cualquier cosa la gente te vea ahí, tus laburos, lo que estás invitando y cuál es el día específico en que va a ser estas jornadas, así que estos encuentros. Así que bueno, muchísimas gracias, Ale. Te esperamos para la próxima, para cuando presentes ya. Mandarnos... Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Algo en la Aldea por el espacio. Alejandra Agnes con nosotros. Interesante.